llamamiento de los militares objetores de conciencia a los militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a las madres cubanas. Desde hace ya varios meses hemos estado alertando a los militares cubanos sobre el plan despiadado y ambicioso castrocomunista de usar y sacrificar cubanos en la criminal e injustificada invasión militar ordenada por el psicópata ruso Vladimir Putin al pueblo ucraniano. Todo esto a pesar de la condena casi unánime de la comunidad de naciones del mundo. Hoy las noticias hablan por sí solas al ser pública la contratación de cubanos como mercenarios para combatir en suelo ucraniano, formando parte del ejército ruso a cambio de otorgarle el pasaporte de esa nación y la condición de residente permanente en Rusia. Y como si fuera poco, el régimen Castro-Canel se arroga el derecho, cual finca privada, sin consultar al pueblo, entregarle tierra de nuestra patria al déspota ruso por un periodo de 30 años. La utilización de cubanos como mercenarios al servicio del ejército invasor ruso es una muestra de la desesperación de miles de ciudadanos que prefieren enrolarse en una guerra donde la inmensa mayoría no regresarán con vida y serán utilizados por los comandantes rusos como carne de cañón que continuar viviendo en Cuba bajo un régimen totalitario, abusador, corrupto y mísero. La muestra de esa terrible realidad está en los casi más de 10.000 prisioneros rusos muertos en combate que fueron sacados de las cárceles con el compromiso de que si combatían en Ucrania bajo las órdenes del terrorista Wagner o del grupo terrorista Wagner, serían puestos en libertad. Madres cubanas, no se sorprendan y deben estar muy alertas para no permitir que la dirigencia corrupta cubana, de forma sutil, engañosa, despiadada y premeditada, utilizando lo que es ya conocimiento público, la contratación de cubanos que viven en Rusia como mercenarios, envíe tropas a combatir en Ucrania y luego, como Poncio Pilato, se laven las manos y los que caigan en los durísimos combates no los reconozcan como combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los justifiquen diciendo que son cubanos que viven en Rusia y voluntariamente se alistaron para combatir como mercenarios. Es una afrenta a Martí, es un ultraje al poema de Bonifacio Birne, Mi bandera, por los que según se aprecia en los videos difundidos por las televisoras rusas, vestidos como mercenarios asalariados, portaban en su uniforme nuestra enseña nacional, por lo que no podemos olvidar la estrofa donde dice: ¿no la veis? Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria y en la cual resplandece una estrella con más luz cuanto más solitaria. Además, en la historia de estos 64 años de régimen castrista, un hijo, un nieto o un familiar de la alta cúpula que desgobierna nuestro país ha participado en ninguna de las guerras en las que el dictador Fidel Castro metió a nuestros combatientes cubanos. Los muertos, los heridos y mutilados de guerra, todos han sido hombres humildes y trabajadores de nuestro país. Pueblo de Cuba, madres cubanas, militares en activo y en la reserva. Hoy, cuando el mundo condena firmemente la invasión rusa a su vecino país, Ucrania, opongámonos con toda la fuerza del amor, la razón y la protección de nuestros hijos a tan aberrante, despiadada, injerencista e imperialista guerra, para que los cubanos no sean utilizados como carne de cañón por un régimen que solo busca mantenerse en el poder
a costa del sacrificio de nuestro pueblo. No más cubanos muertos en guerras ajenas. Militares objetores de conciencia, 1 de junio de 2024.